Y un parasimpático que ya lo saben bastante bien. Parasimpático. Si yo voy a empezar a hablar de fármacos hoy, y voy a hablar de fármacos agonistas, muscarínicos, que es lo primero con lo que vamos a empezar, ¿yo qué voy a pensar? ¿Cómo voy a razonar? Si es un agonista, es un fármaco que va a ocupar el receptor muscarínico y va a tener actividad intrínseca. Si va a tener actividad intrínseca, significa que va a ser exactamente lo mismo que nuestro neurotransmisor. Por lo tanto, repasamos ahora nuestro sistema parasimpático. ¿Quién es un neurotransmisor de nuestro sistema parasimpático? Ya, acetilcolina. Acetilcolina es capaz de actuar sobre qué tipo de receptores? Muscarínico y nicotínico. Hoy me voy a dedicar a los muscarínicos. ¿Quién recuerda dónde están los receptores nicotínicos? En el músculo sintético N1, N2, nunca vi. Ya, me voy a quedar con placa motora. ¿Ok? Todo lo que es presináptico. No quiero poner láminas porque me distraigo con las láminas, pero si ustedes recuerdan, a nivel de la médula teníamos el sistema simpático y el parasimpático. ¿Cuál era toracolumbar? Toracolumbar, ¿simpático o parasimpático? Simpático. De ahí salen sus terminales nerviosas, ¿verdad? ¿Y el cráneo sacro? Bien. Esa es la minita, ya se la conocen de memoria. Aquí el parasimpático, media disléxica, ¿ya? Parasimpático, ya está. Los dos, cuando lanzan su primera neurona para hacer la primera sinapsis, el receptor es nicotínico. De los dos, simpático y parasimpático. Lo que yo voy a ver hoy día es el postsináptico, después de la primera sinapsis. Después de la primera sinapsis, el neurotransmisor del parasimpático es acetilcolina. Acetilcolina va a ser capaz de actuar sobre qué receptores muscarínicos y nicotínicos. Nicotínicos están acá. Preganglionar, simpático y parasimpático. Punto. Eso no lo voy a tocar. Y en placa motora, cuando yo hago este movimiento, ahí interviene acetilcolina. Y los receptores muscarínicos, que son los que nos vamos a encargar hoy. Vamos a ver entonces. Agonista en receptores muscarínicos. Muscarínicos hay muchos, M1, M2, M3, según dónde se localizan. Pero les vamos a llamar de momento solo muscarínicos. ¿Qué hace acetilcolina en receptor muscarínico generalmente? ¿Quién se acuerda ahí? No es una regla, es una lemotecnia para acordarse, porque no sucede exactamente así en todo el cuerpo, ¿verdad? Acetilcolina, el receptor muscarínico, esto es lo que vamos a aprender. ¿Qué era lo que generalmente hacía? Estimular. Para todos, ¿ya? Eso ya no se les puede olvidar, porque eso es lo que hay normalmente en mi cuerpo y el fármaco va a ser lo mismo. Entonces no tengo que aprender nada de memoria. Acetilcolina, el receptor muscarínico, generalmente estimula. Si digo generalmente, ¿es siempre? ¿Quién es mi excepción? Ok, excepto el corazón. En lugar de haber estimulación, ¿qué hay? Inhibición. En este momento mi corazón, ¿qué tono tiene? De ustedes que están ahí tranquilos, relajados y medio dormidos. ¿Tono simpático o parasimpático? Parasimpático si están tranquilos. Entonces, ¿cómo está mi corazón? Calmo. Y si te digo, porque tenía tu compu ahí, pase al frente y ahora le voy a tomar el examen del parasimpático a ver si puede entrar a la clase. ¿Cómo lo voy a poner? Acelerado. Ahí empieza el simpático.
Si mi fármaco es agonista muscarínico, yo voy a ir preguntando. Vamos a ver órgano por órgano para ver qué es lo que van a hacer estos fármacos. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar con el músculo liso vascular. Yo normalmente lo dibujo así. Músculo liso vascular. Vamos a ver músculo liso bronquial. Músculo liso uterino. Uterográvido de preferencia, así dibujo el músculo grávido. Vamos a ver qué va a pasar en glándula. Y las vamos a dividir en salivales, sudorípadas y lacrimales. Vamos a ver qué puede pasar acá. En el músculo detrusor de la vejiga y en el esfínter, que son siempre de acción opuesta. Vamos a ver qué va a pasar en el ojo, a nivel ocular. Vamos a ver qué puede pasar en sistema nervioso central. Y vamos a ver qué puede pasar en placa motora. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que hace en mi organismo sin tomar ningún fármaco? Acetilcolina en receptor muscarínico. ¿Qué es lo que va a hacer un agonista muscarínico? Lo mismo. ¿Por qué? Porque es agonista. ¿Vamos? Hasta aquí hemos dicho, acetilcolina en receptor muscarínico generalmente estimula, el más importante no lo puse, excepto el corazón. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, si ahí dice que estimula, le vamos a hacer su estimulación. A ese músculo liso del vaso lo voy a estimular. Al músculo liso del bronquio lo voy a estimular. Al músculo uterino en una mujer embarazada lo voy a estimular. Glándulas salivales, sudorípadas, lagrimales las voy a estimular. Tin, tin, tin. Ok. Músculo detrusor de la vejiga lo voy a estimular. Y el esfínter siempre es opuesto. Si se estimula el detrusor, el esfínter siempre se inhibe. ¿Y al corazón qué dijimos que le va a pasar? ¿Estimula o inhibe? Inhibe. Ya, esa era mi excepción. Eso es una reglita lemotecnia, ¿ya? Por ahí hay algunos cambios. Acá vamos a estimular a la masa ciliar. Sistema nervioso central, vamos a dejarlo de último porque es según la dosis. Placa motora, baja dosis, estimulación. Acá también a baja dosis vamos a estimular. Bien. Ahora nadie escribe, todos atentos. ¿Qué significa que yo estimule un órgano? Trabaje más. ¿Todo bien, muchachos? ¿O que trabaje menos? Que trabaje más. Entonces vamos a ir pensando. Yo acá tengo músculo liso del vaso. Este es el diámetro del vaso, que se llama su película interna del vaso. Endotelio. Al endotelio lo cuido porque lo cuido. ¿Qué significa cuidar el endotelio? El endotelio está en contacto con la sangre. ¿Qué pasa? Yo lo quiero súper permeable para que me entregue oxígeno, me traiga de vuelta el dióxido de carbono y todas las toxinas. ¿Quién me puede dañar el endotelio? ¿Quién lo puede saturar el endotelio y hacer que no funcione bien? Una presión alta va a presionar el endotelio, sí. Ok. Todas las barbaridades que yo como, todo ese carbohidrato que comí, yo no lo trabajé, se hace triglicéridos. Y al pasar por el endotelio, si ese endotelio está oxidado, se va a prender. Pasa una plaqueta, se queda. Pasa un poquito de colesterol, se queda.
Colesterol HDL viene, lo aspira como aspiradora y se lo lleva. Pero claro, hay que tenerlo alto, ¿verdad? Entonces fíjense que el endotelio es lo más importante que tengo para mi oxigenación. Yo hablé ahí de oxidación, ¿no ves? Que no esté oxidado. Yo puedo tener un colesterol alto, es más, mi colesterol personal es alto porque mi HDL es muy alto, es 100. Entonces si uno lo suma sale alto, ¿no? Pero puedo tener un colesterol alto y si mi endotelio no está oxidado, no hay problema porque nadie se va a prender ahí. ¿Qué es endotelio oxidado? Él se agrede, va a tomar carga y el que pasa, lo va a retener. ¿Y quién pasa? La sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, colesterol, triglicéridos. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante de oxidación. ¿Cómo yo oxido mi endotelio? Cuando no hago ejercicio físico, cuando como comida chatarra, cuando respiro, yo me oxido. ¿Qué tengo que tener bien? Sistema antioxidante. Puedo ser delgada, mira, se la ve saludable. Pero si yo le hago un estrés oxidativo, capaz está oxidadito. ¿Quién es el primero que se oxida? Endotelio. Y si se oxida el endotelio, aunque mira flacuchenta, ni el colesterol está alto ni el triglicérido, pero si el endotelio está oxidado, quien pase por ahí se va a ir quedando. Y ese endotelio me va a disminuir la luz del vaso. Y si pasa calcio, porque mi comida tiene mucho calcio, ¿qué hace esa placa? Se endurece y se calcifica. Y si se calcifica, después ese vaso puede hacer esto y esto. Si yo les digo ahorita, vamos todingo, vamos a bajar corriendo, nos vamos a la canchita y subimos y le damos 2 vueltas. ¿Cómo va a estar la presión de ustedes de momento? Pero va a ser alguien hipertensión. ¿Por qué? Si yo lo estoy forzando, porque el músculo liso del vaso tiene la capacidad de contraerse y relajarse. Pero si ahí hay una placa con calcio y se calcificó, se va a contraer y relajar, se vuelve rígida. ¿Ok? ¿Por qué ustedes no van a ser hipertensos? Porque cuando bajan y corren y hay vasoconstricción, el cuerpo dice esto es anormal, ayudémosle. Y todo el óxido nítrico que puedan del endotelio se libera y el óxido nítrico es vasodilatador y nadie me va a hacer crisis hipertensiva. Si son saludables, no tan oxidados, gente joven. La juventud es un divino tesoro y maravillosa. Y después que vienen los problemillas. Pero hay que cuidarse desde la juventud. ¿Ok? Entonces el endotelio es importante, no, importantísimo. ¿Qué es lo que más vas a cuidar en tu paciente? Su endotelio. Nadie lo mira, a nadie se le ocurre, pero es importante. ¿Estamos? ¿Cuándo es importante? Cuando va al cardiólogo y le dice no bájenme el colesterol triglicérido, le hacen un Doppler aquí, tiene placa, tarde. Entonces lo cuidas a tu endotelio de tu paciente desde siempre. ¿Cómo cuidarías tu endotelio con lo poco que sabes? Una buena alimentación. Ya, algún día vamos a hablar de eso. ¿Qué más? Si yo hago ejercicio físico, mi sangre va más rápido o menos rápido. Me va depurando mi endotelio. El aire que yo respiro. Ay, tengo una rinitis, vivo con la nariz tapada y voy a dormir con la boca abierta y se me seca la garganta. ¿Oxigenaste o no oxigenaste? Esos son los pequeños detalles donde yo debo cuidar el endotelio. Después les voy a enseñar cómo ver si el endotelio está o no oxidado. ¿Está bien? Un estudio se hace para adelantarles algo. Lo vamos a ver en cardiovascular. PCR, ¿qué es PCR? Proteína C reactiva. Si está alta, inflamación aguda. Proteína C reactiva ultrasensible. Es diferente a la PCR normal. PCR normal hasta 6. Ayer vino un niño, hizo una influenza, ya había salido del hospital, doctora, tenía su PCR, me dijo, me lo mostró 50. PCR 50 es hasta 6. ¿Había alta inflamación o no? Y el médico que me atendió en la emergencia me dijo que capaz podía ser una sepsis mi hijo y ahí que no se responsabilizaba. No dormía, doctora, ¿cómo le va a decir eso? Y sí, tenía un proceso, era una parainfluenza B,
más una legionela, de todo eso. Hizo una neumonía viral y bacteriana al niño. Y un PCR de 50. Si no sé las cosas, me quedo callado, pero el susto que le pegaron a esa mamá no le explico. Y lamentablemente los médicos generales son los que están en nuestras emergencias, en lugar de un emergentólogo que estudió 3 años de especialidad. Y me dice, vino al día siguiente el infectólogo y nos tranquilizó, me dijo que ni había sed, si tenía leucocitos 4.000 mínimo, 10.000 máximo, 8.000 y los neutrófilos ya se estaban subiendo un poco. Ni siquiera había leucocitos de momento. ¿Ya? Esa es la PCR, inflamación aguda, pero la ultrasensible es hasta 1. Esa me mide cómo está mi endotelio. Hay pacientes súper saludables, les pides PCR ultrasensible y sobre 1 tienen 3, 5, 6, 8. Ese está oxidado el endotelio, ¿ya? Al margen, solo para que volvamos acá a saber que este vaso me es importante. ¿Qué es lo importante del vaso? Su endotelio, acá va a estar en contacto con la sangre. Al medio hay una capa muscular, músculo liso o estriado. Músculo liso vascular, es el que yo coloco acá. Este músculo liso, ¿qué hace un músculo? Se contrae o se relaja, ¿sí o no? Y finalmente la advertencia que no le vamos a dar bolilla. Si yo digo acá que el músculo liso vascular se estimula, este músculo liso, si lo estoy estimulando, ¿se contrae o se relaja? ¿Para todos está claro? Que no entienda esta parte, me lo pregunta porque es extremadamente importante. A este músculo liso yo lo voy a estimular. Si yo lo estimulo, él se va a contraer. ¿Qué va a pasar con la luz del endotelio? ¿Se hace más grande o más pequeña? Voy a tener algo así, la luz del tubo y mucho músculo liso que se ha contraído. Esto es lo normal. Por ahí iba mi sangre sin pedir permiso. Y de pronto yo di un fármaco agonista muscarínico, estimuló al músculo liso del vaso y que le ha reducido la luz. Entonces, y la sangre encuentra más resistencia o menos resistencia para pasar. Podemos decir que aumenta, prohibido escribir, solo atiende, resistencia periférica del vaso. ¿Por qué? ¿Qué es resistencia periférica del vaso? Se hizo más pequeño. Hay una vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, la luz se hace pequeña. La sangre encuentra más o menos resistencia para pasar, mayor. Y si la RPB aumenta, ¿quién aumenta? Vamos a recordar que la presión arterial era igual a la resistencia periférica del vaso por el gasto cardíaco, que es el volumen minuto cardíaco, que este es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Sí o no? Ya. Voy a ir cerrando todo. Qué belleza, ¿no? Tomando Coca-Cola, llegando tarde, me está dando un infarto. No, apúrense. ¿Por qué estoy importando? Solo porque llueve. Hoy estoy de buen ánimo, que dormí anoche a las 9:30. Me levanté con todo mi pago. Vamos. Aumentó la RPB. Si aumenta la RPB, si ella aumenta, y esto es una multiplicación, ¿quién va a aumentar? La presión arterial. Entonces, ¿qué hace un agonista muscarínico, el músculo liso del vaso? Estimula. ¿Qué significa estimular? Vasoconstricción. ¿Qué es vasoconstricción? Aumentar la RPB, por lo tanto aumenta presión arterial. Ahora estoy dando lo que quiero. Estimulamos, hay vasoconstricción. El que no lo entienda todavía me levanta la mano, ¿ya? Teórico práctico vamos a hacer acá. Vasoconstricción es como una manguera que yo le pongo el dedo. Si le pongo el dedo, el agua sale más rápido o más lento. Aumenta la presión. Quiero regar mi jardín y allá en la otra esquina a mi madre se le ocurrió poner su palmera. No te olvides de regar la palmera y no me llega
manguera, ¿qué hago? Le pongo el dedo, le disminuyo su calibre y ¡bum! Eso va a salir más rápido. Esto es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el efecto farmacológico de un agonista muscarínico en el vaso? Vasoconstricción, todo el cantito lo quiero. Estimula, profesora. Hay vasoconstricción, por lo tanto eleva presión arterial. Pregunta. ¿Quiénes son los receptores que dominan en el músculo liso del vaso? ¿Alfa o muscarínico? Alfa, ¿por qué? Porque el tono de mis vasos ahora es alfa, el de ustedes más todavía. A ver, voy a pensar. Tenemos un tono simpático, hay descargas continuas que van desde el centro vasomotor a todos los vasos para mantener una presión arterial constante. O sea, tienen que mantener, porque si el tono se cae la presión arterial de vuelta. Entonces, eso no es bueno, el flujo de sangre. Muy bien. Caliente, caliente. Vamos a hacerlo más simple. La sangre que va por mi dedo gordo de mi pie ahorita, ¿hasta dónde tiene que llegar? In 1 minute. ¿Cómo que al cerebro, no a mi corazón? Está en mi pie y toda mi sangre debe retornar al corazón en un minuto. Pero yo estoy parada, quietita, contra la gravedad, ¿o no? ¿Y cómo hace? Si mi corazón está acá arriba, encima yo soy alta y estoy quieta. Qué belleza. Sube un poquito la sangre gracias al tono alfa simpático, porque el alfa estimula. ¡Pum! Cierra un poquito una válvula, sube otro poquito y va cerrando. Resulta que yo voy a estar aquí parada 4 horas sin moverme. Llegará un momento en que me voy a hinchar probablemente si no me muevo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a través del movimiento se estimula El movimiento va a aumentar la contracción y me mejora mis válvulas. Quien tiene insuficiencia venosa, se le va a hinchar los pies. Ustedes están sentados, contra gravedad tiene que subir, pero más bajito, pues yo soy más alta y estoy parada, pero están apretándome ilíaca. ¿Por qué uno se mueve cuando está sentado? Porque medio se acalambra, ¿no? ¿Qué te está diciendo eso? Movete, parate, hace algo y pum, se levantan y te van al baño, aunque sea. Porque ya te estás adormeciendo. Te está diciendo no estamos oxigenando, no está volviendo la sangre. Estás acostado inclusive. ¿Y por qué te moves? Porque sin darte cuenta te moves, porque te has aplastado sobre tus vasos y no está viniendo la sangre. Y automáticamente hasta el dormido te mueves. Hay personas que dicen, me acalambro de este lado y me despierta, dice, me voy para el otro. La gente más grande, ustedes caen reventados a la cama, gente joven duerme bien. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es el tono normal de mis vasos? Alfa. Alfa es simpático. Es lo normal. Es como que este cuerpo funciona solo. Yo no le estoy diciendo a mis vasos, pase vasoconstricción o vasodilatación. Él funciona solo, por eso se llama autónomo. Entonces hay órganos que tienen el tono del simpático o del parasimpático. Mi corazón debe estar taquicárdico. No, tiene que estar frenado. ¿Por qué? Porque tiene células automáticas que lo único que saben hacer es descargar sin que nadie le estimule como loca, nódulo sinusal, solo descarga. Pero viene el parasimpático y me lo frena. O sea que el tono de mi corazón es parasimpático. Ya si yo lo estimulo y estimulo el simpático va a ser otro cuento. Pero el vaso, por excelencia, tiene tono alfa. ¿Hay receptores muscarínicos? Sí. Pero si tengo 100 alfa, muscarínico hay 10, digamos. ¿Por qué? Porque mi tono principal es alfa para asegurarme que mi sangre retorne hasta el corazón. Así yo esté parada, sentada o acostada. ¿Quedó clarinísimo? Bien, entonces yo acá estoy diciendo que esto van a estimular, va a haber vasoconstricción. Con toda la explicación que les he dado, ¿este aumento de presión arterial será elevadísimo? No, ¿por qué? Porque no hay muchos receptores muscarínicos. Y si mi paciente es joven y yo le estimulo y
y le hago vasoconstricción, ¿qué hace mi organismo en respuesta? Libera óxido nítrico y lo tiende a llevar a lo normal. O sea que aquí sí va a haber un, yo diría, ligero aumento de presión arterial. Pero esto va a estimular óxido nítrico y lo va a llevar a una vasodilatación o a la normalidad. O sea que el efecto en los vasos de un agonista muscarínico será importantísimo. No. Y si yo sé que él eleva la presión arterial, ¿puedo usarlo en una hipotensión? ¿Por qué? Porque rápidamente este reflejo lo normaliza. No va a tener aplicación. Pero si yo le pongo a mi paciente un agonista muscarínico, en un principio puede haber una ligera elevación de la presión y después normaliza. ¿Ya? Sigamos. Músculo liso del bronquio. En el bronquio ocurre lo mismo. Tengo la luz y tengo el músculo liso del bronquio. ¿Qué dijimos que hace el agonista muscarínico del músculo liso del bronquio? Se estimula. Si yo lo estimulo, ¿el bronquio se hace más pequeño o más relajado? Más pequeño. Más pequeño. Y si es el bronquio, ¿cómo le voy a llamar? Ya, no me van a decir vasoconstricción, que es lo primero que me ponen ahí. No es un vaso, es un bronco. Por lo tanto, ¿qué voy a tener aquí? Broncoconstricción. Aquí vamos a poner indicaciones y aquí vamos a poner contraindicación. Si él hace broncoconstricción, ¿tendrá alguna indicación médica? ¿A alguien le deseo la broncoconstricción? ¿A alguien se desea broncoconstricción? No, no tiene indicación. Pasa a ser ¿qué? Reacción adversa. Pasa a ser un efecto no beneficioso, reacción adversa. Profesora, ¿qué era reacción adversa? Los efectos que da el fármaco, no deseado. Muchas veces dependiente del mecanismo de acción. No siempre. ¿Está bien? Entonces está contraindicado el paciente asmático, el paciente que hace broncoespasmo. Indicación no tiene. Contraindicación en asmático no le puedo dar. ¿Por qué? Porque hace broncoconstricción. Vamos de nuevo. ¿Qué hace un agonista muscarínico en el músculo liso del bronquio? Estimula. ¿Y si hay estimulación, qué hay? Broncoconstricción. ¿En algún paciente le damos? Nada. Contraindicado es asmáticos, antecedentes de broncoespasmo, en EPOC. ¿Qué es una EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o antecedentes de broncoespasmo. Yo de pronto no soy ni asmática ni nunca tuve un broncoespasmo. Cuando me pongan un fármaco agonista muscarínico, no voy a sentir nada generalmente. Si soy asmático, ¡pum!, se cierra. El asmático tiene más predisposición. En los otros pacientes a veces puede haber una tosecita, ¿no? Como que algo sea ligero. No llega a ser un broncoespasmo. ¿De acuerdo? En el asmático sí. ¿Está claro? Músculo liso del útero. Este efecto es magnificado cuando hay una gravidez, un embarazo. ¿Ah? ¿Qué hace en el músculo liso uterino un agonista muscarínico? ¿Estimula o inhibe? ¿Cómo se traduce la estimulación en el útero? Prohibido decir vasoconstricción, no es un vaso. A todo me pone vasoconstricción. Si yo estimulo el útero, voy a decir que aumento frecuencia de contracciones uterinas. Voy a decir que aumento frecuencia de contracciones uterinas. ¿En qué caso yo quisiera aumentar frecuencia de contracciones uterinas? Cuando ya está el parto. A ver, vamos a pensar. Resulta que quiero
el parto medio se me ha detenido, quedó con 4 o 5 de dilatación y no progresa, y este me ayudaría, pero le haría broncoconstricción a la mamá o broncoespasmo, le voy a elevar su presión a la mamá que ya con el trabajo del parto ya tengo suficiente, y voy a estimular todo esto y le voy a bajar frecuencia cardíaca. ¿A ese precio lo voy a hacer? Voy a usar oxitocina, que es la hormona que la mujer libera al momento del parto. ¿Ok? Probablemente está poca tu oxitocina, le ponemos una ampollita de oxitocina y está todo resuelto. Ella solo va a aumentar frecuencia de contracciones uterinas sin afectarme los otros órganos. ¿Está claro? Acá pudiéramos ayudarnos, pero le vamos a hacer a esa mamá que está en trabajo de parto muchos efectos adversos. ¿Clarísimo? Ya. ¿La oxitocina para qué sirve? Además de aumentar frecuencia de contracciones uterinas. ¿Quién sabe algo? Levante la mano. Ahí vamos a ver quién lee. Estimula un poquito la producción de leche materna, que lo va a hacer más la prolactina, ¿no ves? Pero la va a estimular a la prolactina para que ella ya largue su leche. Que los primeros días hay leche o calor. Y el niño nace con el intestino hiperpermeable, abierto, porque el calostro es puro proteínas maternas de inmunidad para que puedan entrar, y después se cierra. Después del tercer día, la naturaleza es sabia. ¿Después de cuántos días va la leche? Calostro, calostro, calostro. Ay, dice, no tiene leche. ¡Bum! Biberón. Proteína de leche de terror con unos pesos moleculares así, y el niño con la hiperpermeabilidad intestina, y empiezan a hacerle macaco en su vida adelante. La oxitocina, si nadie leyó, es la hormona del apego. La mamá se apega y tiene conexión con el hijo gracias a la oxitocina. ¿Tu nombre es? Te agarré de punto, ¿bien? ¿Ah? Y Judith. Judith sale con su enamorado y tienen cierta conexión. Hormona del apego, ella libera oxitocina. La oxitocina es la hormona del apego. Hoy se la estudia mucho porque la preparan ya en aerosol. Semivida muy cortita, tiene 8 minutos y su pico máximo 8 segundos, nada. Tin, tin. ¿Y para qué la están usando? En niños autistas, por ejemplo, dentro del espectro, que no toleran ir a un cumpleaños porque no toleran la gente. Toda la familia quiere ir al mall a ver una película y el niño grita y no le gusta a la gente. Tin, oxitocina, y va a haber tolerancia y apego. ¿Ya? Cuando va a haber una relación sexual, primero se estimula dopamina, la atracción. Después tengo una estimulación del simpático, después del parasimpático, y finalmente el orgasmo es gracias a la oxitocina. Entonces probablemente cuando hay baja oxitocina, esa paciente no llega al orgasmo, hombre y mujer, y la están mal usando así, pero pudiera ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, con eso que les he dicho, que la oxitocina es la hormona del apego, es lo que se libera, aunque no esté embarazada, cuando llega al orgasmo en una relación. Entonces, ahí la industria rápidamente, sabe más rápido que mi estudiante, y empieza a sacar formas farmacéuticas en aerosol porque es de acción rápida. ¿Se entendió? En los niños funciona bastante bien a veces cuando hay esa intolerancia por el medio, por muchas personas. ¿Está bien? Bueno, entonces, con toda esa explicación ya saben que a esta señora que está en trabajo de parto no debe usar este fármaco. Indicaciones no tiene. ¿Tendrá alguna contraindicación? ¿A quién no le doy? Si estimula frecuencia de contracciones uterinas. A la embarazada. Contraindicado en el embarazo. ¿Se va entendiendo? Vamos a ir estudiando con lógica. Porque no, prohibido después decirme, sí, agonista mucolínico, elevan la presión, aumenta frecuencia de contracciones uterinas. ¿Para qué usaría? Trabajo de parto, no. Tiene muchos efectos adversos.
¿Qué voy a usar en un trabajo de parto? Oxitocina. ¿Ya? Que además es que la naturaleza es maravillosa, solo la tenemos que observar. La oxitocina la mamá la libera normalmente y eso favorece las contracciones, vasoconstricción, para que no haya sangrado excesivo. Entonces, cuando una mujer está en trabajo de parto y hay mucho sangrado, ya nació el bebé, y hay mucho sangrado, ¿qué se le coloca? Oxitocina. Y eso también aumenta y acrecienta el vínculo con su bebé, porque es la hormona del apego. ¿Está bien? Fíjense que, bueno, no voy a hablar mucho. Glándulas. Glándulas salivales. ¿Qué es estimular glándulas salivales? Aumentar la salivación. ¿A qué paciente le quiero aumentar la salivación? ¿Qué se le ocurre? Síndrome de Sjögren. A ver, vamos a pensar. Le vamos a dar el fármaco, porque tiene baja secreción salival, porque es un síndrome autoinmune que me disminuye la actividad en glándulas salivales. Hace de cuenta que se lo vamos a poner a tu paciente. ¿Tu nombre es? Neisa. ¿Qué le va a hacer a su presión? La va a elevar. La va a elevar. Si el paciente es joven como usted, rápido se normaliza. Pero si es añoso y el endotelio no anda bien, va a haber hipertensión. ¿Qué le vas a hacer a su bronquio, tu paciente? Constricción. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, no estará embarazada, ya tu paciente tiene 80 años, ¿ya? Ok. Entonces no le puedo dar a un Sjögren. ¿Por qué? Solo para estimular secreción salival, no le voy a hacer tantos efectos no deseados. ¿Quedó mejor? Si pudiera ser una indicación, pero va a tener muchas ramas. ¿Qué pondría yo en indicación? Un síndrome de Sjögren para que aumente la secreción salival. El precio es muy alto, aumenta la saliva, pero todo lo demás me lo va a modificar y la va a complicar. ¿Quedó mejor? Contraindicación no tiene. Pero yo sé que si uso el fármaco, mi paciente va a salivar más. Si se intoxica, viene salivando, dicen en el pueblo, le han venido los demonios. Le sale mucha saliva por la boca. Ningún demonio. Se intoxicó con un agonista muscarínico. ¿Y cuál es la intoxicación que van a ver más en agonistas muscarínicos? Los órganos fosforados. Ellos tienen ese mecanismo de acción. Ya vamos a ver la clasificación. Órganos fosforados que utilizan los agricultores como insecticida, paratión, alatión. Te lo traen al paciente, ¿cómo te lo traen? Hipertenso, con elevación de frecuencia respiratoria, respirando mal, si está embarazada va a haber un aborto, salivando. De ahí va a salir. ¿Qué significa aumentar glándulas sudoríparas? ¿Van a sudar más o va a ser menos sudor? Ya, vamos a decir que aumenta la sudoración. Si aumenta mi sudoración, ¿qué va a pasar con mi temperatura? ¿Aumenta o baja? Disminuye, porque la sudoración es un mecanismo para que yo disipe calor. El niño tiene fiebre, un supositorio o gotita y empieza a transpirar. ¿Qué hace? La mamá está transpirando, dice abríguelo. No, deja abríguelo, porque el fármaco que le diste para que él sude, entonces hay que prepararle una mudadita de ropa porque va a quedar mojadito, pero bajo la temperatura. ¿Okay? O sea que aumenta la sudoración y disminuye la temperatura. ¿Tendrá alguna indicación? Fiebre. Le vamos a dar para la fiebre, pero le voy a elevar la presión, le voy a hacer broncoespasmo. Si es asmático le va a venir la crisis, le va a disminuir al corazón, a la vejiga también. ¿A ese precio voy a bajar la fiebre? No. ¿Qué uso para bajar la fiebre? Paracetamol, dipirona o una INE. Otro mecanismo que no me haga tanto efecto adverso. ¿Ya? O sea que no tiene indicación y será un efecto adverso. Ese paciente que lo reciba, le tomas la temperatura 34. ¿Se está muriendo? No. Sudó
y después de sudar puede hacer hipotermia. Si se intoxicó, ¿no? ¿Cómo llega el intoxicado con órgano comprado? Temblando de frío, es un calor que nos mata en Santa Cruz. Y él viene temblando de frío, transpiradito. ¿Por qué? Porque el fármaco o el tóxico es agonista muscarínico. Empieza a sudar y la temperatura baja, está en hipotermia. Cuando te lo traen en la emergencia, lo traen en una camioneta porque él viene acostado con 5.000 frazadas de todo el pueblo allá arriba. Y sigue temblando de frío. ¿Por qué? Porque se estimuló glándula sudorípara y bajó la temperatura. No es una indicación, es un efecto adverso. Glándulas lagrimales, ¿qué es estimular? Aumentan las lágrimas, se les salen solitas sin que lloren. Un efecto no tan poderoso. En ojo seco lo voy a dar. Mejor que no, ¿verdad? Porque le voy a hacer muchos otros efectos. Capaz en colillo. Pero ahí le damos lágrimas y sería todo. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Qué indicación tengo hasta ahí? La más importante no la puse. Lo voy a poner aquí. ¿Qué es esto? El músculo liso intestinal. Era un intestino. Músculo liso intestinal. Así ustedes hayan comido o no hayan comido hoy. Que se está durmiendo, yo creo que no comió. ¿El intestino de ustedes se mueve o no se mueve? Se mueve, ¿no ves? Porque si no se mueve, me voy a distender y voy a hacer un lío paralítico. Pero si no comieron, no comiste desde ayer al almuerzo, ¿por qué se mueve? Porque tiene un tono normal muscarínico. La cantidad de receptores muscarínicos de este intestino, ustedes no se lo imaginan. Mucho. Del parasimpático así y del simpático así. Suficiente para molestar en el simpático. Músculo liso intestinal. ¿Estimula o inhibe? A ver, un poquito más de... Estimula. Ya. ¿Qué significa estimular al músculo liso intestino? Aumenta el peristaltismo intestinal y aumentan las secreciones, tanto gástricas como duodenales o intestinales. Aumenta el peristaltismo de intestino. ¿Para qué lo puedo usar? El aumento del peristaltismo. Algo me molestaba, dolor de cabeza y esta cosa. Estreñimiento. Vamos a pensar. Nuestro paciente tiene estreñimiento. Ayer atendía a un niño que iba cada 15 días al baño. Y una jovencita que solo va al baño cuando va a venir la menstruación. Hoy, doctora, pero por todo el mes. ¿Por qué ella va cuando va a venir la menstruación? Porque aumentan las prostaglandinas, aumentan el peristaltismo. Y con eso ella se queda tranquila porque 3 días va muy bien y después todo el otro mes no. Porque viene el mes fatal. Y este pequeñito, desde que nació es así, doctora, es su normal. Casi me morí cuando escuché su normal. Ayer vino de control. Ya yo había trabajado un poquito con él, ahora va todos los días. Sí, con un poquito de ayuda en un laxante osmótico, además de mejorar la comida y otras cosas. Pero ya su defecación normalizó. ¿Quién estimula el peristaltismo? Es acetilcolina, mi tono normal. Si aumenta el peristaltismo intestinal y yo lo doy para estreñimiento, si pongo acá como indicación estreñimiento, ¿qué le tendría que haber hecho a ese pequeñito o a esa paciente grande que vino con estreñimiento ayer? Le voy a subir la presión, capaz no mucho, broncoconstricción, tendría que preguntarle si es asmática. El pequeño sí es asmático. Es asmático, tiene rinitis alérgica, de todo. Vive con aerosol. Si estará embarazada, vamos a hacer un aborto. Le aumentamos un poquito la sudoración y baja temperatura.
a ese precio le voy a usar para estreñimiento. ¿Qué tengo que hacer en estreñimiento? Primero debo buscar la causa y adivinen cuál es la principal causa. Hábitos del paciente. Lo que come, el agua que toma y el ejercicio que hace. Empezamos por ahí, ya lo vamos a ver en estreñimiento. Y de ahí tengo toda una serie de fármacos no agresivos que tendré que ir usando hasta lograr regularizar. Eso solo me afecta en el intestino. Le va a dar una leche magnesia, vamos a ver, y va a defecar. Y encima el magnesio que se absorbe le va a venir súper bien. ¿Se entendió? Sin molestar a nadie. Pero este me va a molestar al corazón, a los bronquios, mucho efecto adverso. Estreñimiento no es indicación. ¿Qué patología hay? Donde se detiene el intestino y si es un problema severo. Ilio paralítico. Tipo de ilio paralítico. A ver quién ha leído algo. Ilio paralítico. El ilio queda quieto, pero quieto de verdad. Y si no se mueve, yo me empiezo a distender y después hay dolor abdominal. Abdomen agudo, a quirófano, una exploratoria. Y resulta que ese paciente tuvo diarrea crónica y hizo una hipopotasemia. Y eso es un ilio metabólico, que era lo único que necesitaba, potasio. ¿Cuál es el ilio más frecuente? Este cirujano va a entrar al quirófano, él es un gastro, y va a reseccionar una parte del intestino que se coaguló, o hay un fecaloma, o tiene que reseccionar por algún motivo, un colon chagásico. Él debe cortar. ¿Será que él va a operar bien si ese intestino está trabajando, moviéndose? ¿Qué hace el anestesiólogo? El cirujano le dice, déjame quieto este intestino. Y le va a poner un fármaco antagonista muscarínico que se llama atropina. Atropina es medicación preanestésica porque él va a dejar quieto al intestino. Entonces el cirujano opera, hace lo suyo, dejó su bolsa si era necesario, o operó su apéndice. En las mejores condiciones porque el anestesiólogo se encargó de hacer quietito el intestino. Sale de quirófano, tengo observación. El cirujano, ¿qué le va a ir a preguntar a su paciente? Otro pedito. Si es un niño le va a decir feo, no le va a decir gases, ¿no? No, doctor. Empieza a escuchar. No suena nada. No hay ruido hidroaéreo. Se está distendiendo la paciente. A ver, la vamos a levantar y vamos a intentar. Y usted va a intentar botar nada. Pasaron 3 horas, pasaron 6 horas, pasaron 8 horas. Hay un ilio. ¿Quién lo provocó? Atropina. ¿Está dentro de lo posible? Sí. Hay pacientes que van a responder mucho con atropina, mucho más con bajita dosis. O todos somos iguales. No. Su semivida fue más larga porque la enzima que la biotransformaba de ella es bajita y lenta. Entonces poquita dosis le duró altísimo. Ese paciente va a ser un ilio paralítico. ¿Medicamentos o no medicamentos? Sí, porque se lo provocamos por atropina, él no tenía ese problema. Entonces, ¿cuál es una real indicación? Ilio paralítico no obstructivo. Ilio paralítico no obstructivo. ¿Por qué digo no obstructivo? ¿Qué pasaría si es un ilio paralítico? No se mueve ese intestino porque hay un fecaloma ahí. Esta materia fecalia es piedra. El paciente chagásico, esos pacientes llegan a la emergencia con 30 días sin ir al baño. Muy usual en un chagásico. Y es gente muy grande porque esa gente nunca estuvo ni acostumbrada a ir al médico. Ahora si ves que tu hijito no hace cajita, ya lo llevas y te preocupas antes. Y si es un chaga, capaz ya se puede tratar.
Pero ya esto es crónico, severo, irreversible. Y este paciente tiene su fecaloma, entonces el intestino no se mueve. Ese es un hilio obstructivo. ¿Qué va a pasar si yo lo muevo? Hay un fecaloma, ahí hay una piedra en el intestino que no deja pasar nada. Ruptura y le va a hacer un abdomen agudo. O sea que sí uso en un hilio paralítico no obstructivo. Ah, llegó el niño a la emergencia y todo histérico. Se tragó una moneda. Nunca me olvido yo de mi turno llegar. Y la moneda ya había pasado varias horas. Y los primitos dijeron de la moneda, ¿no? Porque no sabíamos qué pasaba. Y la niña llega con abdomen agudo y a grito. No habían ruido. Tengo una rayos X, lo primero. Y la moneda, que seguro había estado así una hora, se puso así. Y no dejaba pasar nada. Era una moneda de $1, no sé cómo hizo para tragársela, no me explico. Los niños son edad. Se puso así la moneda, entonces no pasaba nada y acá empezó a ponerse el hilio paralítico y hizo un abdomen agudo. ¿Qué hacemos ahí? Con el endoscopio pudimos llegar un poquito de eso. Con el endoscopio puedes llegar hasta la primera o segunda porción del duodeno, pero si no iba a cirugía. Porque la idea era ponerlo así, laxante, y cada 2 horas rayos X por niña, para ver si obstruía, ya era quirófano. Y salió, entró por acá y salió por acá, gracias a Dios. ¿No? Ya van a ver todos, los niños son cosas serias, todo lo que van a encontrar. Entonces se da en un hilio paralítico no obstructivo. Tu paciente hizo hilio, está ahí en su postoperatorio. ¿Qué efecto adverso va a tener hasta aquí ese fármaco que le está moviendo el intestinito? Puede aumentarle la presión arterial, puede hacer un poquito de tos o broncoespasmo. Si está embarazada, puede bajarle un poquito la temperatura y va a decir, tengo frío, póngame una colcha, y todo el mundo la mira, hace un calor infernal en Santa Cruz y ella está con frío. ¿Tiene lógica o no? Más todo lo de abajo que ya lo ve, mira. ¿En quién está contraindicado? En el hilio obstructivo. En el hilio obstructivo hay que ver de desobstruir cómo. Si es un fecaloma, a veces hay, ¿cómo lo voy a desobstruir? A veces hay que reseccionar. O a veces adivinen quién va a extraer el fecaloma del paciente metiendo la mano por el ano. Adivinen quién. El interno. Ya, en el quirófano séptico se hace esa maniobra. Antes se le hace un enema de Murphy, por lo menos 12 horas antes que entra ese enemita y va taladrando esa piedra con agua y ablandadores. Y sale de a poquito un líquido cafecito, pero a veces es insuficiente. Pero ya te lo ablando un poquito. ¿Y de los internos quién? Él o ella va a meter la mano. Ella, ¿por qué? Esta mano ha sacado. La mía es muy delgadita, ya, y mis compañeros eran así. Eran unos chicos ya, de la católica, grandes amigos. Y a mí me tocaba, porque, uy, doctora, dedo de pianista, camine para el séptico. Ok, el dolor es importante. Va a haber menos dolor si la mano es más pequeña. Es una maniobra que se intenta hacer para evitar una cirugía. No siempre se tiene éxito. Y para hacer eso, lo tenemos que estar exactamente delimitado por su rayo X y que esté muy cercano del resto, ¿verdad? Porque no esté hasta aquí, no más. ¿Está bien? O sea que está contraindicado en el hilio obstructivo. ¿Se va entendiendo? Bueno, y si lo dimos para ninguna indicación hay acá todavía, nada. Vamos con el corazón. Al detrusor lo voy a poner después por acá para que no quede todo amontonado. Vamos con lo más importante primero. Este detrusor lo voy a poner por acá, que no se nos olvide. El detrusor y el espíritu.
El corazón, ¿estimula o inhibe? ¿Qué significa inhibir al corazón? ¿Fuerte? Disminuye la actividad celular. Ya, pero médicamente hablando. ¿Ok? ¿Qué significa inhibir al corazón? Disminuirle sus 4 propiedades. ¿Cuál es la primera propiedad cardíaca? Automatismo. ¿Qué es el automatismo? Capacidad de las células de generar impulsos eléctricos sin que nadie estimule. Es nuestra batería. Ese es el porqué de la vida. Es el gran interrogante. Justo esta célula nadie la estimula ni nódulo sinusal y él genera impulsos eléctricos. El día que se le ocurra no generar voy a tener problemas. Eso es automatismo. ¿Dónde se genera el impulso eléctrico? Nódulo sinusal. Si vino Tiripanosoma cruzi y se lo comió al nódulo sinusal, ¿quién genera? Aurículo ventricular a frecuencias menores. Y si el aurículo ventricular tiene problemas, el ADI. Y si el ADI tiene problemas, la red de Purkinje, que va a ser a 10 latidos minutos, casi incompatible con la vida, paciente acostado y mejor lo estimulamos porque se te está yendo. Entonces, esas son las células automáticas. ¿Cuál había sido la primera? Nódulo sinusal, que me va a hacer impulsos de unos 72 latidos minutos, que es lo ideal. Aurículo ventricular, si no funciona, haz de y red de Purkinje. Si todos ellos son capaces de generar impulsos eléctricos, cada vez a frecuencias menores, todos pueden hacerlo al mismo tiempo. Cuando manda el sinusal, los demás se bloquean y solo conducen el estímulo. El estímulo se va a crear en nódulo sinusal. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar? Nódulo sinusal está en mi aurícula derecha. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Hasta el ventrículo. Tiene que viajar. ¿Por dónde va a viajar? Por la célula automática. Segunda propiedad cardíaca. ¿Cómo se llama? Conductibilidad. Entonces vamos a decir que disminuye el automatismo. Si disminuye el automatismo, ¿quién disminuye? Frecuencia cardíaca. Disminuye frecuencia cardíaca. ¿Lo puedo ver o tocar? ¿Lo puedo medir? ¿Con 2 dedos o con 1 de 10? ¿Puedo medir mi frecuencia o no? No necesito ningún equipo especial, necesito un dedo. ¿Se entendió? ¿Listo? Disminuye frecuencia cardíaca. Si disminuye las 4 propiedades, ¿cuál es la segunda? El impulso formado se conduce. Disminuye la conductibilidad. ¿La puedo ver o medir? Solo con un electro, para ver si el impulso está cada cual la conducción. O con un ecocardio. Se conduce y tiene que excitar cada punto por donde pasa. Disminuye la excitabilidad, tercera propiedad cardíaca. Y la última propiedad cardíaca, ¿para qué era todo ese rollo de propiedades cardíacas? Para contraer aurículas y después ventrículos. Me va a disminuir la contractilidad. ¿Cómo puedo saber si está aumentada o disminuida la contractilidad? Ecocardiograma. Es la ecografía de corazón y te dice fracción de eyección. Mientras más alta, mejor. Así mide cuánto se contrae. ¿Por qué? Porque si él se contrae más, expulsa más sangre. Y ahí te mide volumen de eyección. Allí mire. Se contrae menos, ese corazón está grande, crecido, sus células se agrandaron porque no se multiplican en el corazón, no tiene telómero el corazón. Se agranda, entonces él va a poder contraerse con fuerza para expulsar, no, apenas. Este corazón agrandado, ¿tiene mayor o menor fracción de eyección? Okay. ¿Quién va a tener buena fracción de eyección? Ese deportista que su corazón se contrae con fuerza y bota toda la sangre. Se contrae, corazón entrenado. ¿Se entendió? ¿Cuáles habían sido las 4 propiedades cardíacas? Automatismo, conductibilidad, excitabilidad y contractilidad. ¿Qué le hace a esas 4 propiedades un agonista muscarínico? La disminuye las 4. ¿Cuál puedo ver rápidamente? Y es la que decimos siempre. Disminuye frecuencia cardíaca. El automatismo que disminuye frecuencia, entonces puede hacer una bradicardia.
Indicaciones. ¿Para qué quiero una bradicardia? Para un paciente con taquicardia, una indicación. Paciente con taquicardia. A ver, vamos a pensar. Tu paciente tiene taquicardia. Le vamos a poner la bolita muscarínico. ¿Qué le va a hacer a la presión? La va a subir y no creo que se baje porque este debe tener ya esa arteria de terror. Le va a subir la presión. ¿Qué más le va a hacer? Disminuir frecuencia respiratoria, probablemente un broncoespasmo o una tos si no es asmático. ¿Qué más le va a hacer? Bueno, no está embarazado porque es hombre. ¿Qué más le va a hacer? Temperatura se la puede bajar un poco, no va a molestar a nadie. ¿Qué más va a hacer? Estreñimiento severo. ¿O no? Si disminuye frecuencia de contracciones. ¿Sí o no? Perdón, estoy ya en atropina. Aumenta, corazón me miran todo. Aumenta el peristaltismo. ¿Qué le voy a provocar? Diarrea y dolor cólico. Y el pobre estaba taquicárdico. Le voy a subir la presión, le voy a hacer diarrea y falta todavía lo de abajo. ¿Será que a ese precio yo le voy a controlar su taquicardia? No. Hay fármacos que solo van a afectar corazón. Y son fármacos antiarrítmicos. Tengo clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Ya lo vamos a estudiar, eso lo paso a soltarlo un poco. Clase 1 son los bloqueadores canales al sodio como la lidocaína. Clase 2 vamos a estudiar beta bloqueante. Clase 3 vamos a estudiar amiodarona. Y clase 4 antagonistas de calcio. Todos ellos para taquiarritmia. Y casi que se dedican exclusivamente al corazón sin darme todos estos efectos. ¿Se entendió? Ah, profesora, pero estamos usando para este ilio paralítico el fármaco. ¿Qué le va a pasar a su corazón del paciente? Taquiobradia. Ya sé que va a ponerse un poco bradicárdico. Ya sé que le puedo hacer un poquito de broncoespasmo. ¿Será que le pongo el fármaco y me voy? ¿Qué tengo que controlarle? Presión arterial, frecuencia cardíaca, la evacuación. Que no hará diarrea, hará frecuencia más elevada, porque está paralizado. ¿Se entendió? Y va a estar bradicárdico. Entonces vamos a poner un fármaco para ilio paralítico, le va a ir muy bien, pero ¿qué tengo que saber aquí? Efectos adversos. ¿Cuáles son? Controlar vía respiratoria, capaz me hace un broncoespasmo y ahí se queda. Me va a hacer bradicardia, me va a elevar presión arterial. ¿Se entendió? Y si le di mucha dosis, le puedo hacer hasta diarrea y está recién operado. Y dolor cólico. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Pregunten hasta aquí. A ver, levántense de su asiento un ratito y levanten las manos. Vamos a seguir con el ojo. El ojo es más complicado. El ojo tiene iris, tiene masa ciliar, tiene receptores muscarínicos alfa y beta. Pero vamos a ir pensando. No sé dibujar, pero después si queda tiempo les muestro alguna lámina de ojito, ¿ya? Es como que es el cristalino. Acá tengo un músculo que se llama masa ciliar. Tiene que ser así, ya. Vamos a pensar. Este ojo tiene humor acuoso, es lo que le da la presión a mi ojo y todos lo necesitamos. Tengo una cámara anterior y una cámara posterior. Y el líquido tiene que ir de adelante para atrás y de atrás para adelante. Y me da una presión ocular, intraocular. ¿Está bien? Esta masa ciliar es músculo ciliar. Si yo doy un agonista muscarínico y estimula, ese músculo ciliar se contrae. De ser muy grande se contrae y se hace más pequeño. Si se hace más pequeño, ¿deja fluir al líquido intraocular o no? Sí, porque le da espacio.
Él está grande. Si él se contrae, el líquido va a fluir de aquí para allá. Si él se contrae, se hace más chico. Y me favorece el drenaje del humor acuoso. ¿A quién estimula un agonista muscarínico? A masa o músculo ciliar. Él se contrae, al contraerse favorece el drenaje del humor acuoso. Si el drenaje se favorece, ¿la presión sube o baja? Baja la presión intraocular. PIC, intracraneana, presión intraocular. Disminuye la presión intraocular. Adivinen a quién le vamos a dar. A una persona que tenga una presión glaucoma. ¿Ya? Al que tiene la presión intraocular alta, glaucoma. Glaucoma de ángulo abierto. Ya después con una lámina le voy a mostrar qué es glaucoma de ángulo cerrado cuando veamos agonistas adrenérgicos, para no emborrachar. Vamos de nuevo. ¿A quién estimula en el ojo estos fármacos? Al músculo ciliar. El músculo se encoge. Si el músculo se encoge, ¿el humor acuoso tiene más espacio para pasar de adelante a atrás? Sí. Favorece el drenaje del humor acuoso. No se junta porque el problema es si él crece, va creciendo también el humor acuoso. Es como un globo que le va poniendo agua. Sube o no la presión hasta que se rompe. Y es un globo, ¿cierto? Acá es igual. Entonces, al estimular la masa ciliar, se encoge y favorece el drenaje del humor acuoso y la presión baja. Útil en glaucoma. Ay, profesora, pero ¿cómo le va a dar en glaucoma? Le voy a hacer hipertensión, le voy a hacer asma si es asmático, le voy a hacer hipotermia, le voy a hacer diarrea, le voy a bajar la frecuencia cardíaca. Peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué hago? Tin, tin, gotas oftálmicas, pilocarpina, es este grupo, ya la vamos a estudiar. Bueno, ya vamos a ver fármacos. Primero quiero los efectos. ¿Ya? Y se la coloca intraocular, pum. Y si es intraocular, no va a pasar a circulación y el fármaco tiene acción tópica o local. Listo. Sigamos. Pena que soy tan despelotada para empezar. Ya. Vamos con el detrusor que lo dejé de lado. ¿Estimulan o inhiben los agonistas? Estimulan al detrusor, por lo tanto van a inhibir al esfínter. Músculo detrusor de la vejiga. ¿Qué pasa si yo lo estimulo? Se abre el esfínter y favorece la micción. Aquí hay aumento de la contracción del detrusor y relaja esfínter. A ver, quiero que piensen. Están en casa y tienen que orinar rapidito. Papá te ha dicho, te llevo a la U, pero te dormiste. Te doy un minuto, te espero afuera, si no vas a llegar tarde. Y no has hecho pis todavía. ¿Qué haces para orinar rápido? ¿Te relajas o apretas? Contraes el detrusor, se abre el esfínter y sales a orinar. ¿Sí o no? Entonces, aumenta la contracción del esfínter y la contracción del detrusor y relaja el esfínter, favorece micción. ¿A quién le voy a dar? Fuerte. Paciente con retención urinaria. Paciente con retención urinaria. Me va a ayudar. No está mal tu respuesta. Pero lo primero que yo tengo que saber, ¿cuál es la causa de la retención urinaria? A ver, vamos a pensar. Nuestro paciente es prostático. Muy mal dibujado, ¿ya? Esta es la uretra prostática. Uretra. Aquí está la próstata, no es más que una almohadilla que va a apretar a esa uretra prostática, la contrae y la relaja. La relaja para que pase la orina y la contrae para que vaya el semen por allá. Y resulta que en este paciente añoso llega a la emergencia. Este paciente solo llega a la emergencia cuando no puedo orinar nada por varias horas. Estoy trancado, dice.
y es una pelotita acá, hizo una globo vesical se llama. Vos lo tocas y se siente perfecta la vejiga, una bola. ¿Por qué él no orinó? Porque esta próstata aumentó su tamaño y obstruyó acá el conducto. Se hiperplasió y lo obstruyó. Ni haciendo qué va a orinar. Estoy hablando de pacientes avanzados, pero estos pacientes mañosos solo van al médico cuando realmente les duele algo a morir. ¿Está bien? Acá es una hiperplasia prostática obstructiva. No está orinando. ¿Le doy este fármaco? Él dice que estimula el defusor y relaja el esfínter para que orine. ¿Va a orinar? Contraindicado. Pero está la paciente que le operó el doctor y le puso atropina, antagonista muscarínico. Y va a verla, está botando gases poquito ya, doctor. Pero no he orinado, dice, y ya me duele aquí. ¿Por qué no orinó? Porque le pusieron atropina y le dejaron quieta. A esa paciente le puedo dar un poquito de agonista muscarínico. Ahí hay obstrucción medicamentosa. ¿Se entendió? A ver, sigamos. Resulta que nuestra paciente tuvo muchos hijos y esa vejiga se acomodó hacia atrás, queda retenida el líquido y no sale. ¿Le damos o no le damos para estimular la micción? Un poquito nos va a ayudar, pero no va a solucionar su retención. Tienen que suspenderle la vejiga, probablemente hacer una cirugía, una mallita y reacomodar. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si hay una obstrucción de micción, no es un fármaco de primera elección para las obstrucciones. Yo tengo que investigar por qué. El médico general no lo da esto para obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque primero es la causa. Si investigo la causa, este paciente efectivamente ya han puesto una sonda, ahí puedo mejorar un poquito, momentáneo, porque seguro que va a cirugía, porque no hay ningún fármaco que esa próstata crecida la vuelva pequeña, no lo hay. Hay diferentes mecanismos para ir sacando por lonjas o destruyendo esa próstata. ¿Se entendió? Acá favorece la micción. ¿En qué paciente? En el que tiene un postoperatorio inmediato, por ejemplo, y no micción, de preferencia. ¿Ya? Ahí favorece la micción. O si esta próstata está inflamadita, pero hay nomás salida de líquido, le va a ayudar. Pero no es lo más, ni le va a solucionar la vida. ¿Y qué le va a producir? Aumento de presión arterial. Si es asmático le puede hacer una crisis, si está embarazada, chao pescado, le va a disminuir la temperatura, le voy a hacer diarrea, le voy a hacer bradicardia, bueno, la presión del ojo solo si está alta va a bajarse, un precio muy alto, ¿se entendió? Me puse a hacer en el gimnasio pesas que no hago nunca. Hasta ahí cuál importante me falta: vaso, bronquio, útero, glándula, sistema nervioso central. ¿Para qué me sirve la acetilcolina en sistema nervioso central? Bueno, ¿pero para qué te sirve la acetilcolina como neurotransmisor? Para despertar. Más que para despertar, la adrenalina te despierta más rápido. Ok, para la memoria y el aprendizaje. La acetilcolina de ustedes ahorita debe estar bajo tierra. Yo estoy atenta y estoy aprendiendo. ¿Gracias a quién? Acetilcolina. ¿Y la acetilcolina es del simpático o del parasimpático? ¿Y ese es el estrés o la relajación? Ahora van a pensar para que no se les olvide nunca. ¿Qué te acuerdas cuando estudias?
Lo que estudiaste con tiempo en tu casa tranquilo, que te sentaste, nadie te molesta, y estás tranquilo leyendo, reflexionando y estudiando, o te vas a acordar a largo plazo, ibas a entrar al examen y tu compañero es re estudioso, che, eso no lo sé, a ver, explícamelo, viene al examen y justo le dan eso y lo responde. Y salió bien, no copió. ¿Qué te vas a acordar de acá a 3 años cuando vos vayas a ejercer? ¿Lo que estudiaste en ese momentito o lo que estudiaste en tu casa tranquilo, razonando y con tiempo y sin estrés? Lo que estudiaste tranquilo, ¿te acordás hasta en qué página estaba el libro? Yo de la universidad, yo estudié mucho en farmacia en Argentina, allá se estudia mucho, todos los días. Me acuerdo más o menos, no el número de la página, ¿no? Pero dónde estaban las gráficas de los libros, te leía. Pues sabías que tenías que levantarte 4 de la mañana y estudiar hasta las 7 todos los días y de ahí a clase. Si no, no podías llevar el ritmo. El profesor no te dejaba entrar si no sabías la clase y te preguntaba, usted se va. Era complicado, pero aprendí. Entonces, ¿para qué sirve acetilcolina? Para estimular mi memoria y mi atención. La industria del fármaco, ¿para qué lo aprovechó eso? ¿Para qué patología? Alzheimer. Y los fármacos que hay hoy para el Alzheimer, que no son guau, son agonistas muscarínicos. Porque ¿qué hace un agonista muscarínico? Aumenta acetilcolina, ¿no? Entonces a una baja dosis usual que estimula la atención y la memoria. Estimula atención y memoria. Si están ustedes ahí tranquilos, relajados y atentos, es gracias a la acetilcolina. Es gracias a la acetilcolina. Busca en tu teléfono la composición y charlamos, porque yo me aplazo en composición y nombres comerciales. A ver qué puro azúcar. Buscarlo y me lo vas a dictar uno por uno, ¿ya? Entonces, a baja dosis, lo que vamos a hacer es aumentar la acetilcolina. El paciente está más despierto. ¿Será que yo puedo, si yo estimulo mucho a esta cabeza, a este sistema nervioso central, voy a estar reatenta? No. Cuando hay mucha estimulación, después sobreviene una caída y yo no la puedo sostener. O sea que acá aumenta la conexión, aumenta la memoria, aumenta el aprendizaje. Pero si subís mucha dosis, ya es una estimulación que luego cae. Siempre el sistema nervioso central, cuando vos lo estimulas mucho, ¡pum!, se cae de golpe por una cuestión de protección normal. Yo no puedo seguir estimulándolo a este cerebro. Se agotó y después cae. ¿Está bien? O sea que ahí su indicación va a ser en Alzheimer, en trastornos de aprendizaje. No me encanta. ¿Por qué no me encanta? Porque lo tiene que tomar en vía oral el paciente. ¿Y qué le va a hacer al vaso? Le va a aumentar la presión, y si tu paciente tiene 80 años, ¿cómo estará ese endotelio? Gracias. Y si es asmática, broncoconstricción. Su temperatura es lo de menos. Embarazada no va a estar como 80 años, a no ser que sea sacada de la Biblia, ¿eh? Pero acá en Bolivia yo creo que vamos a seguir la Biblia porque nos están jubilando y calculan que vamos a vivir 110 años. Entonces todo lo que aportaste lo dividen en cuántos años me faltan, de aquí hasta los 110. Esa es la lucha que tenemos ahora. ¿Quién vive 100 años en buenas condiciones en Bolivia? Vamos a vivir 110, los profesores vamos a ser inmunes. Le vamos a bajar la temperatura, le vamos a hacer bradicardia y va a disminuir la oxigenación si hay bradicardia o no. Le vamos a bajar la presión, capaz no le viene mal. Eso le vamos a favorecer la micción, que si hay un poquito de incontinencia se la voy a aumentar. La incontinencia es usual, más en tercera edad, se la voy a aumentar. Y le voy a hacer diarrea más. O sea que voy a pensar bien, pero voy a tener diarrea, voy a tener taquicardia, voy a tener broncoconstricción y voy a elevar presión. ¿Por qué vienen estos pacientes a mi consulta? Así
que es una cola de Alzheimer. Porque el neurólogo le da todo lo que hay, que no está mal, pero vienen porque se desmayan por la bradicardia, vienen porque se orinan, porque no retienen la orina. Había un poquito de incontinencia, pero solo cuando tosía, doctora. Ahora es todo el rato, porque favorece el ciclo. Tengo diarrea siempre, coma lo que coma. Ya saqué los lácteos, ya saqué los panes, coma lo que coma, doctora. Siempre y me duele la pancita. ¿Por qué? Efectos adversos del fármaco. ¿Se entendió? Entonces, toda vez que ustedes reciben un paciente, ¿qué debo hacer siempre primero? Después de que te dio todo el motivo de consulta, nunca se olviden qué medicamentos toma desde la mañana hasta la noche, y ahí te sacan una lista. Porque el de Alzheimer es el menor, ¿no? También era hipertenso, depresivo, 8000 cosas tienen del cerebro. Porque puede que lo que ellos vinieron a consultar es por el efecto adverso de uno de los fármacos. Entonces yo tengo que saber tanto lo beneficioso como lo no beneficioso. ¿Clarísimo? Vamos. Ya está. Placa motora. Ahí sí toca un poquito receptores nicotínicos porque voy a tener acetilcolina. Eso es lo que van a hacer estos fármacos. Va a haber más acetilcolina. Si la acetilcolina hace que yo tenga movimiento a baja dosis, ¿qué efecto voy a tener? Favorece el movimiento, favorece la contracción. ¿En quién pudiera ser útil? Este paciente empieza, no es un Parkinson, ¿verdad? A caminar así. No es Parkinson. Parkinson es y tiene su periodo que le cuesta, ¿no? Este empieza a abrir las piernas un poquito, buscando estabilidad, ¿no? Porque si vas en el micro y el micro va como loco, ¿qué hace? Polígono de Willy lo va a aumentar, ¿no ves? Y este paciente no tiene eso. Entonces empieza a caminar hasta como patita. Miastenia gravis. ¿Qué es la miastenia gravis? Busquen en su teléfono y llamen causa de miastenia gravis o fisiopatología. ¿Ah? Fisiopatología. Busquemos la causa de miastenia gravis para ver si tiene lógica. Que dibujo muy mal, ¿ya? Placa motora. Esto parece un riñón. Ya. No voy a dibujar nada. Anticuerpo. Y yo tengo la placa mío, músculo neural. Vamos a hacer una neurona así, ¿ya? Neurona. La neurona se comunica con este músculo. Gracias a los receptores. ¿De quién? ¿Qué hay en esta neurona? Acetilcolina. Acetilcolina ocupa el receptor y mi músculo se contrae. Estos fármacos son agonistas muscarínicos, va a haber acetilcolina. Si hay acetilcolina va a ocupar esos receptores y yo contraigo. Bajita dosis favorece la contracción. Más dosis ya contracciones sostenidas. ¿Alguien puede hacer una contracción sostenida? No. Y si hay mucha más dosis, relajación. Porque no puedo contraer sostenidamente. Un minuto si estás jugando pulseta con tu amigo, pueden quedarse 2 horas. Nadie puede quedarse 2 horas. Si están haciendo buena presión. Se tetaniza el músculo y ¡pam! Ganó algo. ¿Está bien? Y acá, esto va a ser el fármaco, va a haber acetilcolina. Entonces, favorece la contracción. Si da mucha más dosis, contracciones sostenidas y tetanización. Sostenida, lo que llamamos tetanización. Y finalmente, una relajación si la dosis es muy alta. Repito. A baja dosis me favorece mi contracción, me da un poquito más de fuerza. Doy más dosis y ya es una fuerza sostenida como un temblor. Se llama tetanización. Cuando estás jugando pulseta y ya ves que el músculo no responde o estás en el gimnasio y ya las piernas te hacen así, mejor te vas porque mañana no vas a caminar. ¿Está bien? Y finalmente, contracción sostenida termina en relajación. Miastenia gravis. ¿Qué ocurrió acá? Este paciente hizo anticuerpos para estos receptores. Los receptores muscarínicos vino del anticuerpo autoinmune, anticuerpo.
su cuerpo hizo anticuerpos que fueron a ocupar esos receptores nicotínicos, pero son de acetilcolina, y los van destruyendo además. ¿En qué pudiera ayudarle a mi paciente con miastenia gravis estos fármacos? En que van a aumentar a la acetilcolina. Si hay más acetilcolina, va a ocupar mayor número de receptores y de momento va a caminar mejor. Pero a los autoanticuerpos no les hace nada. O sea que yo puedo decir que curan la miastenia gravis, no. Hacen que él tenga un poquito mejor de calidad de vida a su movimiento. Nada más. ¿A qué precio? Taquicardia, puede haber broncoespasmo, baja temperatura, diarrea, ya no va a saber si caminar o ir al baño, bradicardia, va a estar más atento como la lechuza y va a mejorar un poquito su movimiento. ¿Se entendió? Bien. Ahora. ¿Faltó alguno? ¿Está siguiendo este? Ya. ¿Están todos? Ya. Voy a preguntar una última pasada de cada órgano, ¿ya? Todos atentos, nadie escribe, ya está todo escrito. Quiero razonamiento lógico, nada más. Para que si de acá a 10 años sale un nuevo agonista muscarínico, mira este fármaco nuevo, ¿qué mecanismo de acción tiene? Vas a preguntar. Es agonista muscarínico, en corazón va a hacer esto, en intestino va a hacer esto, ya lo sabes. Eso es lo que tenés tu neuro, no sé qué. A ver, cante. Tiene vitamina B1, B2, B6, amina nicotínica. Es la B3, la NAT. Está de moda la NAT, ¿no? Amina nicotínica, calcio carbohidrato, aminoácidos, ácido sulfúrico, proteína, extracto de levadura. Levadura tiene mucha B y caseína, creo que me dijiste, ¿no? ¿Será agonista muscarínico? Tiene todas las vitaminas B, la nicotinamida es la B3. B1, tiamina, riboflavina, nicotinamida, piridoxina, un poquito de aminoácido. El fósforo es excelente para un poquito ayudarte. Calcio, que no me encanta, porque donde hay inflamación va a cronificar la inflamación. Y cafeína no tiene. ¿Cafeína tiene? ¿En serio? Sí. Mamá mía. Es un estimulante y aumenta dopamina. La dopamina también hace que yo tenga creatividad. 375 miligramos ¿De cafeína? de cafeína. Wow. ¿Es harto? Sí. ¿Es un estimulante la cafeína? Yo me tomo mi café y me alumbré. ¿Qué pasó? Y seguro, ¿saben qué pasó? Subió dopamina. Y la dopamina me aumenta la atención y me aumenta la creatividad. Te fumas una marihuana. ¿Y por qué es tan adictogénica? Porque todo lo que sube dopamina genera bienestar. Yo a veces recibo pacientes, doctora, dice, ¿qué vamos a hacer? Pues es lo único que me mejora, dice, mi estado de ánimo y que aguante a mi familia y que esté depresiva, ¿no? Y que trabaje bien, lo siento, saque todo menos esto, ya se lo dije, o sea, yo fumo marihuana. Y te cuentan cómo empieza esto, o lo que ellos sienten, y es que aumenta dopamina y la dopamina es adictogénica, ¿no? Les aumenta la creatividad y se sienten conectados. Yo me conecto con los árboles. La gente que se siente aislada, de pronto siente la conexión. Entonces, si eso te hace sentir bien, ¿qué vas a hacer? Fumar con la mayor frecuencia. Y la dopamina es muy efímera. Sube, te hace ese bienestar, esa creatividad y baja de golpe. Y te hace el síndrome de abstinencia. Por eso es tan adictogénico. El café sube dopamina, la cafeína. Entonces, si yo me tomo esto, ¿cómo voy a estar ahora? Y vos dices, es para el cerebro. O sea, aprovecha la industria de fármacos porque te está dando una fe que no te va a venir mal para tu cerebro, pero ahí la causa es la dopamina, es la cafeína, todo el rollo ese que tienes para estar atento, pero no es acetilcolina. ¿Ya? La dopamina te aumenta la creatividad. Si la subes mucho,
sale de la realidad. Si la sube mucho, esquizofrenia. El paciente esquizofrénico tiene su dopamina alta, está aquí sentado y dice, se levanta y dice, yo soy Dios, su Salvador, y después lo mira, ¿qué le pasó? Esquizofrenia, hizo su crisis. Yo tuve pacientes y uno de ellos le tocó en Estados Unidos, en una iglesia. Chiquito, tranquilo y normal, tuvo que ir toda la familia a traerlo, fue todo un lío. Hizo su crisis porque a veces tenés guardadas las enfermedades que trae y la metilación te despierta los genes cuando no hay grupos metilo y lo que trae genéticamente está manifiesto. Entonces, 14 años tenía, ahora está súper normal, pero fue todo terrorista, ¿no? Porque allá todo es terrorismo en Estados Unidos, ¿no? Y fue una crisis debutante por primera vez de esquizofrenia. Dopamina alta, ¿qué le damos a ese paciente? Un fármaco para bajar dopamina. Le baja la dopamina y queda normal, pero tiene otros efectos adversos, ya lo vamos a mirar. ¿Quedó mejor? O sea que de aquí, de lo que estamos avanzando, nada. ¿Por qué le pedí yo que busque? Porque parece algo, neurobimin, esto me va a hacer bien, ¿no ves? Porque no comes hija tomate aunque sea un neurobimin para estudiar. Tienen que saber lo que toman y lo que meditan. O a veces el paciente te dice, tomo estito. ¿Y qué le va a dar a este taquicardia? Y si es un paciente que tiene ya su taquiarritmia, la va a empeorar. ¿Me dejo entender? O se le ocurre tomarla de noche. Así no me olvido, lo tengo en mi mesa de noche, mi neurobimin, o no sé cómo se llama. ¿De qué se va a quejar el paciente? Que no duerme, pues, si tiene cafeína alta dosis. ¿Se entendió? Bien, va. Yo voy a preguntar. ¿Qué significa agonista muscarínico? Ocupa el receptor muscarínico y tiene actividad intrínseca. Ocupa el receptor muscarínico del simpático o del parasimpático. Esto ya no hay duda. ¿Qué va a hacer un agonista muscarínico? El músculo liso del vaso. Estimula vasoconstricción, eleva la presión arterial, indicado en, contraindicado en, vaso, presión, en hipertensión, porque a veces sí le puede subir, a ustedes les puede subir un poquito y ustedes la normalizan rápido, paciente joven con buen oceanístico, el hipertenso no. ¿Quedó mejor? Vean que no les gusta razonar, les gusta leer y no pensar. Cierre los ojos todos. Músculo liso del bronquio. Estimula. Si estimulamos, profesora, hay broncoconstricción. Si hay broncoconstricción, ¿a quién lo indico? No tiene indicación. ¿En quién lo contraindico? O antecedente. Perfecto. Músculo liso uterino. ¿Estimula o inhibe? ¿Qué significa estimular el músculo liso del útero? Aumentar la frecuencia de contracciones uterinas. ¿Para qué pudiera usar? El parto, pero para favorecer un parto, pero tiene muchas reacciones adversas. Contraindicado en embarazo. Listo. Glándulas salivales. Aumenta la salivación. ¿Para qué lo pudiera usar? Rogen cuando hay, pero muchos efectos adversos. En glándula sudorípaga, estimula, favorece la, aumenta la, disminuye la temperatura. ¿Qué efecto adverso vas a esperar cuando da este fármaco? Que tenga frío el paciente. Hipotermia. ¿Ya? Y te pide una colchita y una colchita y una colchita y se soltera. Bien. Efecto adverso. Glándulas lagrimales mejora, pero no en efecto extremo. Músculo liso de intestino. ¿Aquí el efecto es alto o bajo? Alto. ¿Por qué? Porque nuestro intestino tiene mucho receptor muscarínico. Ese es su tono normal. Así como el vaso era alfa, este es muscarínico y pulso. ¿Qué hace el agonista muscarínico del intestino? Estimula. ¿Qué significa estimular? Aumenta el peristaltismo. ¿Qué significa que aumenta el peristaltismo? ¿Para qué lo puedo usar? Para ilio paralítico no obstructivo. ¿Y si fuera ilio metabólico?
Corrijo lo que está en falta. Puede ser hiperpotasemia o hipopotasemia. Eso es muy frecuente cuando hay diarrea y vómito. Bien. ¿Contraindicado en? Ok. En corazón, ¿estimula o inhibe? Inhibe. ¿Qué significa inhibe? Muestra 4 propiedades de corazón. ¿Qué es lo que voy a ver o medir? Frecuencia cardíaca. ¿Para qué hace una BRADI? ¿Para qué usaría? La taquicardia tengo mejores, pero yo sé que si lo uso para un hilo paralítico, al paciente le va a dar bradicardia. Perfecto. El músculo ciliar que hace en el ojo, aquí faltó algo. Estimula la masa ciliar, se contrae o se relaja. La contracción de masa ciliar, ¿qué favorece? Drenaje del humor acuoso. ¿Útil en? La córnea. Aquí me faltó que hace miosis. La pupila en punto de alquiler. Miosis, pupila en punta de alquiler. En el defusor de la vejiga, ¿qué hace? Se estimula el defusor. El esfínter, ¿qué hace? Se relaja. ¿Favorece o disminuye micción? ¿Para qué lo usaría? En una retención urinaria por postoperatorio, puede ser, o por baja contractilidad, que sea no obstructiva. No obstructiva. El de miastenia gravis lo va a tener seguro y le va a venir bien. Ya. A nivel del sistema nervioso central, ¿tendrán algún efecto? A dosis usual, ¿qué hacen? Aumenta acetilcolina, favorece la alerta, el aprendizaje y la memoria. Memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo, esa que estás estresado por entrar al examen y te dijeron algo y viniste y lo anotaste y saliste bien. Al otro sábado te entrego tu examen. ¿Cómo sabía yo? ¿Cómo sabía tiempo pasado? Y yo no cogía. Y lo miras y lo estudias porque no entiendes que ahora no te acuerdas nada. ¿Ok? Esa memoria por estrés es de cortito plazo. La memoria que te va a quedar es la que debes usar en tus pacientes y para tu vida profesional, es la que se activa con acetilcolina, y la acetilcolina es el sistema de la relajación. ¿Queda mejor? Esa es la diferencia entre estudiar la noche antes, que te metiste todo con cafeína, viniste, diste buen examen, saliste a festejar. Cuando te entregaron el examen te quedaste mirando porque no te acordaron nada. Eso le pasa, ¿saben aquí? A los niños del espectro autista, no, déficit de atención. Cuando le dan un fármaco que le sube de momento dopamina y aprenden y dan buen examen y después no saben nada. Pero es lo que se usa, lamentablemente. ¿Se entendió? Bien. Luego, si voy subiendo la dosis, ¿puedo tener más acetilcolina y aprender más? Esa estimulación alta hace que disminuya ya la atención y la memoria. Punto. Y en placa motora, si hay acetilcolina que voy a producir, mejor contracción muscular. Si subo más, tetanización, ya hay un temblor, pero sigo contraído. Y si sigo dando más dosis, eso lo vamos a usar después en relajantes musculares. Ya, los despolarizantes y los antidespolarizantes. Ya. Y más nada. Creo que no faltó ni un órgano. Con vaso ya está. Bueno, vamos a... El hilo paralítico no va a venir caminando al consultorio. Va a estar distendido en un solo grito de dolor y lo van a llevar a la emergencia y van a estudiar causa. A veces entran a quirófano, no todo es un abdomen agudo lo que nos dice. Él no va a llegar caminando, porque para que ya haya hilo paralítico, eso tiene que haber pasado tiempo y haber distendido y el dolor es terrorífico. ¿Ya? Te lo cambio. Tenía dolor de estómago y se tomó un Viadil, es un bloqueador X.
pacientes agonistas, el Viadil lo vamos a estudiar como antimuscarínico, justo al revés. Uno, y era un apéndice, y no le pasó el dolor y se tomó el segundo, y no le pasó el dolor y se tomó el tercero, porque compró 10, le pasa un ratito, media hora y vuelve el dolor, y ya se tomó el cuarto y se tomó el quinto. Ese paciente, después de hacer su hilo paralítico y su distensión, llega con un abdomen instable ya, una inflamación extrema, y fue por un apéndice que ha reventado, ¿sí? O sea que, ¿qué te va a avisar cuando hay un hilio paralítico? Te va a avisar la distensión y el dolor. Tampoco va a orinar el paciente, porque así como hay receptores muscarínicos en el intestino, va a afectar a todos. Entonces capaz bien venga por que me has dicho yo paralítico, no está usando. Ya. ¿Me dejé entender? Ya. El hilio paralítico es severo, no va a venir caminando. Sí va a venir un paciente con estreñimiento. Ahí sí te creo. Con estreñimiento, ¿le pudiera dar esto? No. Ni en esta vida ni en la otra. ¿Quién va a usar el hilio paralítico? Adivine, buen adivinador. El anestesiólogo, y se va a tener que quedar con su paciente en su postoperatorio hasta que bote gases y hasta que sienta ruidos hidroaéreos, y el cirujano no lo va a dejar ir porque él puso su atropina. Ahora tendrá que buscar algo que se llama neostigmina, que lo vamos a estudiar ahora, el nombre del fármaco que se da en hilio, y es poderosísimo. De la ampolla va a usar 0,5 ml. ¿Se entendió? Ya. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los fármacos.